Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Pregunta Jesús, ¿no? Ellos respondieron, los discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? La reflexión de hoy se llama ¿y vosotros quién decís que es Jesús? ¿Y vosotros quién decís que es Jesús, no? Si hoy le preguntáramos a la gente por la calle, ¿no? Y le preguntáramos, oye, ¿quién crees tú que es Jesús? ¿Quién es para ti Jesús, no? Pues seguramente muchos te dirían, ¿no? Pues la verdad que Jesús pues, fue una máquina, fue un tío iluminado, pero no fue Dios, simplemente fue un tío iluminado, un gran hombre, un gran maestro. Si seguiríamos preguntando y diéramos con un testigo de Jehová, ¿no? Es más fácil que ellos den con nosotros, ¿no? Porque si tienen una cosa buena es que siempre andan por ahí predicando, ¿no? Aunque prediquen doctrinas erróneas, ¿no? Si le preguntáramos a un testigo de Jehová nos diría, pues mira, Jesús es un ángel o una criatura divina que Dios creó en el principio de los tiempos, ¿no? Fue su primera creación, ¿no? Y luego, pues, ese ángel, ¿no? O esa criatura divina se encarnó, ¿no? Si le preguntáramos a un trinitario, ¿no? A un cristiano que cree en la Trinidad, que cree que Dios son tres personas divinas y diferenciadas, te diría, pues Jesús es la segunda persona de Dios que se hizo hombre, ¿no? Jesús es el Hijo que estaba con el Padre y con el Espíritu Santo y que se hizo hombre, que se encarnó, ¿no? Pero si le preguntáramos a muchos cristianos, ¿no? Que leen la Biblia, ¿no? Y que simplemente se sujetan a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque esto no se trata de lo que yo opine, lo que tú opinas, sino lo que dice la palabra de Dios. Te dirían, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Padre. Jesucristo es el Padre, como dice Isaías 9:6, que un niño nos sería dado y su nombre sería Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Jesucristo es el Padre Eterno hecho hombre. Jesucristo es el Padre que nació como un niño, que nació como hijo. Por eso este pasaje luego acaba aquí, cuando Jesús le pregunta, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Y le dice Simón Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Alguien podría decir, ¿ves? Es que Jesús es el Hijo que estaba con el Padre. No, lo que tenemos que entender también es que la palabra Hijo significa la manifestación humana del único Dios. Solo hay un Dios, dice el apóstol Pablo. Dice, para muchos hay muchos señores y muchos dioses. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Solo hay un Dios, el Padre. Entonces lo que tenemos que entender ahora es lo mismo que dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 3:16, que Dios, el único Dios, se manifestó en la carne, se dio a conocer en la carne. Tenemos que entender lo que dice Isaías 9:6, que el Padre Eterno nació como un niño. Entonces Dios, que es espíritu, como dice Juan 4:23-24, ahí está hablando de que el Padre es espíritu, ¿no? Ese Padre Eterno que es espíritu nace como un niño, ¿no? Para derramar su sangre por nosotros, ¿no? Esto se le confirma también a cuando Felipe, uno de sus discípulos, pues confundido, como hoy existen muchos cristianos, ¿no? Que aunque errados aman al Señor, ¿no? Pues Felipe estaba confundido y le pregunta en un momento al Señor, ¿no? Esto está en Juan 14:8, ¿no? Le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? ¿Por qué? Porque Felipe creía que Jesús era quizás simplemente el Mesías, ¿no? O quizás una criatura divina, ¿no? Pero Jesús lo saca de duda y fijaos lo que le dice. Y podéis leerlo ustedes mismos y os animáis. Le dice, Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros que todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Desde ahora le conocéis
y lo estáis viendo. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Está claro que a Dios nuestro Padre, en su esencia espiritual, nadie lo puede ver, porque Dios es espíritu y nadie lo ha visto ni lo puede ver. Pero cuando Dios se hace hombre, sí lo podemos ver, y lo vimos en Cristo Jesús. Entonces, vuelvo a la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? Y os vuelvo a decir, da igual lo que tú opines o lo que yo opine. Lo que importa es qué dice la palabra de Dios acerca de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Jesús? Pues fijaros, aquí tengo apuntadito, ¿no? Pues varios versiculitos bastante claros, ¿no? Fijaros, Jesucristo es el Señor, como dice Pablo. El apóstol Pablo, cuando declara que Jesucristo es el Señor, no dice que Jesucristo es un Señor de tres, sino que es el Señor. Y dice que Dios fue manifestado en carne, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que Jesucristo, siendo Dios, no estimó el hacerse igual a Dios, ¿no? Sino que se humilló y se hizo en forma de siervo, en forma de hombre. Ahí está hablando el apóstol Pablo en Filipenses 1:19, ¿no? También Pablo le dice a los colosenses, en Colosenses 2:19, le dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Fijaros que no le dice que en Cristo habita una segunda persona, sino que en Cristo habita todo Dios. Pero a su vez esa carne es divina, esa carne es Dios, ¿no? Porque dice Isaías 9:6 que ese niño era el Padre eterno. También dice Pablo que ese niño o que Dios se manifestó en la carne. Pero a ver, ¿qué espíritu era el que llenaba a ese vaso bendito? ¿No? Era el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, ¿no? Entonces, también dice Pablo a los hebreos que Dios participó de carne y de sangre, ¿no? Dios, que era el creador del universo, ¿no? El que hizo al hombre, ¿no? Pues se hizo también hombre y participó de carne y de sangre. ¿Para qué? Para un día poder derramarla por nosotros y por nuestros pecados y poder salvarnos, ¿no? Entonces, vuelvo a la misma historia. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo importante? Pues fijaros, trataré de ser breve, ¿no? Juan 4, 23, 24 dice que Dios nuestro Padre, que el único Dios es espíritu, no es una persona divina. Dios es espíritu, en esencia es espíritu. En 2 Corintios 3:17 dice el apóstol Pablo que el Señor es el espíritu. El Señor es el espíritu, es decir, Yahvé, el Señor es el espíritu, ¿no? Isaías 9:6 es súper claro, no hay más tutía ahí. Dice Isaías, inspirado por el mismo Dios, por el mismo Padre, profetiza y dice que el niño que nacería 800 años después, ¿no? Sería el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Juan en su capítulo 14 registra una conversación de Felipe con Jesús, cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo llevo contigo que todavía no me has conocido, ¿no? También podría citaros Apocalipsis 1:18 y antes ahora le pregunta: ¿quién es el Alfa y el Omega? ¿Quién es el Eterno? Si no es Yahvé, si no es el Padre. Pues fijaros lo que le dice aquí el Señor Jesús a Juan cuando se le aparece. Le dice Jesús: yo soy el primero y el último. Yo soy el Alfa y el Omega, el que estuvo muerto y ahora vive. Fijaros, Jesucristo es el Eterno, el Alfa y el Omega. Lo que hay que diferenciar entre Dios como Espíritu y Dios como Hijo, o nacido como Hijo, ¿no? Por lo tanto, aquí me gusta mucho Apocalipsis 1:18 porque deja muy claro que Jesús no es segunda persona, sino que es el primero y el último, el Eterno. No tiene principio ni fin, ¿no? Lo que hay que diferenciar entre Dios como Espíritu, al que comúnmente se le llamaba Padre, o el Santo de Israel, o el Señor de los Ejércitos, y como Hijo, ¿no? El Hijo, la manifestación humana como Hijo, tiene un principio en la historia, y fue hace 2000 años. Fue hace los 2000 años cuando Dios empieza a existir como Hijo, como hombre. Antes de eso,
Dios no existió como hijo, aunque estaba en sus planes manifestarse como hijo. Por eso se escribe en Primera de Juan, en el principio era la palabra o el plan, porque también se ha traducido verbo o palabra, pero ahí lo que dice, en el principio era el logo, y logo se puede traducir también como plan. ¿Qué plan? Pues fijaros, en el principio era el plan, y el plan estaba con Dios, y el plan era Dios. ¿Qué plan era el que tenía Dios en su mente? El manifestarse como hijo para salvar a la humanidad derramando su sangre. Yo siempre explico esto, pues como tú a lo mejor aún no tienes hijos, pero ya tienes en tu mente, ya tienes en tu plan un día tener un hijo, y ya sabes incluso su nombre. Pues así Dios ya tenía en su mente desde el principio, desde la eternidad, ya tenía en su mente manifestarse como hijo. Entonces, la idea de hijo sí existía en la mente de Dios, la idea de nacer como hijo, pero eso no significa que existiera un hijo con el Padre. Lo que sí existía era el plan, el verbo, la palabra, el logos, ¿no? Y bueno, seguiría citando versículos. Me gusta mucho Oseas 13:4, cuando el Señor Yahvé, el Padre, le dice por medio del profeta Oseas, dice: yo soy tu Dios, el que conociste desde Egipto, y no conocerás a otro Salvador sino a mí. Fíjate, Jesús se lo está diciendo el Padre. Entonces no hay dos salvadores, hay un solo Salvador, ¿no? El libro de Isaías también me encanta porque deja muy claro que Dios es uno solo, que tiene muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Isaías el Señor se manifiesta como el Padre, como el Consolador, como el Santo de Israel, como el Señor de los ejércitos. Y muestra muchos subtítulos, ¿no? Pero no tenemos que entender que Dios sea 5 personas o 3, sino que es uno solo con muchos títulos, como yo puedo ser Carlos el cordobés, en español, el militar, pero soy uno solo y mi nombre es Carlos, ¿no? Pues sí, el Señor tiene muchos títulos. Es Padre, es el Consolador, es el Santo de Israel, es el Espíritu Santo, pero es uno solo y su nombre es Jesús. También en el libro de Isaías el Señor deja muy clarito, dice: yo soy el Señor y con nadie compartiré mi gloria, y no hay dioses conmigo. Entonces con el Señor Dios no hay más dioses, ni hay más personas con Él, ni comparte gloria con nadie más, ¿no? El dogma de la Trinidad dice que Dios comparte la gloria, son que Padre, Hijo y Espíritu Santo, las 3 personas divinas, ¿no? Son iguales en gloria, iguales en eternidad, iguales en poder, ¿no? Pero Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie, ¿sabes? Lo que tenemos que aprender es quitarnos ese concepto que se nos ha inculcado desde pequeños de que Dios es trino, de que hay 3 personas, pedirle al Señor revelación, pedirle al Señor que nos guíe y abrirnos a la palabra de Dios y aceptar la sola escritura, ¿no? Y entender que Dios es uno solo, con muchos títulos, y que nació como un hijo. Lo vuelvo a decir, como yo me puedo dar un día a conocer como: hola, soy Carlos el cordobés. Otro día puedo decir: hola, soy el militar. Hola, soy el español. Hola, soy el dueño de Reina y de Mori y de Bella. Pero nadie entendería que somos 3 o 4 personas diferentes, sino que soy uno solo, pero me he dado a conocer de distintos títulos. Pues así Dios a lo largo de la historia de la humanidad se ha dado a conocer al hombre por distintos títulos o manifestaciones. Pero hubo un momento en que nació como hijo de mujer, como dice en Gálatas, ¿no? Y también podemos llamarlo, por supuesto, hijo de Dios. Pero fijaros también que en Lucas, en el capítulo 1, si no recuerdo más, el ángel que le dice a María, le dice: va a dar un hijo, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fijaros lo que dice: será llamado. No le dice, le habla en futuro. ¿Por qué? ¿Por qué no le dice: y el santo ser que nacerá es el Hijo de Dios, que ya está con el Padre? No, sino que le dice: será llamado Hijo de Dios. Será llamado, ¿por qué? Porque hasta que no naciera Dios como hijo, no se le iba a poder llamar Hijo de Dios, porque no existía. Por eso le dice: será llamado. Y me gusta subrayar esto y recordarlo. Cuando en la Biblia se habla de hijo, no se habla de que preexistiera, sino que tenemos que entender que la palabra hijo significa la manifestación del único Dios, del Padre, como hombre. Y bueno, creo que ya me he alargado suficiente y bueno, pues simplemente quería dejaros con la misma pregunta.
¿Y vosotros quién decís que es el Señor? Da igual lo que tú opines, da igual lo que tú creas, da igual lo que yo crea, sino lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, y me despediré con los versículos más claros de todos los que os he leído, y os lo podría citar, dicen que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el Padre. Recuerda, Isaías 9:6, está clarísimo. Un niño nos fue dado, y su nombre es Dios Todopoderoso, Padre Eterno. El Señor Jesús se lo confirma a Felipe: tanto tiempo llevo con vosotros y todavía no me has conocido. Hoy os hago este reto y esta pregunta: tanto tiempo llevas conociendo a Jesús en la iglesia, en la Escritura, y todavía no lo has conocido, todavía no te has dado cuenta de que el que ve a Jesús ve al Padre, el que conoce a Jesús ve al Padre, que Jesús es el Padre nacido como hijo. Pues entonces me despido con esto. ¿Y vosotros quién decís que Él es el Señor? Da igual lo que tú opines, sino lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Padre eterno, el único Dios manifestado en carne. Dios bendiga el mundo.